Hola, 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 buenas tardes, bendiciones. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados desde Tizayuca, Hidalgo. Dios me los bendiga, bendiciones, gracias, muchas gracias por acompañarnos una tarde más en el programa de nuestros niños. Gracias. Vamos a dar inicio a otro programa más, agradeciéndoles su, su bendita compañía. Muchas gracias. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, porque tú eres fiel, Señor, porque tus misericordias son siempre nuevas, Padre, siempre, Padre. Tú, Padre Santo, siempre haces salir el sol para buenos y malos, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias por la vida, Padre. Gracias por todo, Señor, lo que nos has de dar en este día, Padre. Porque todo lo que tú siempre nos das, Padre, es bueno, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Aleluya sea tu nombre, Cristo Jesús. Señor, te doy gracias, Padre, por permitirme, mi Dios, estar nuevamente detrás de estos micrófonos, mi Dios, para llevar tu bendita palabra, Señor, a los hogares, Padre Santo, de aquellos, Señor, que se conectan, Señor, de aquellos que están pendientes, Padre Santo, para escuchar la palabra de Dios, Padre. Señor, te pido una bendición, Señor, especial, Señor, para cada uno de los niños, Padre. Señor, te pido, Señor, que tú seas, Señor, trabajando, Señor, en la corta vida de estos niños, Padre. Que tú seas bendiciéndolos, Padre, que tú seas, Señor, estando, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor, y bendiciendo, Señor, las vidas, Señor, de cada uno, Señor, de sus padres, Padre. Que tú seas, Señor, tocando, Señor, también la vida de sus padres, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Te doy gracias, Padre, por este día maravilloso, Señor, por este sol maravilloso, por la vida, Señor, porque podemos respirar, Padre. Gracias, gracias, Padre, porque tú eres el dador de la vida, Padre Santo. Gracias por esa hermosa bendición, Señor, de la vida. Muchas gracias, Padre. Señor, en esta tarde, mi Dios, te pido, Señor, que tú tomes el control, Padre, de esta tarde, Señor, de esta horita de los niños, Padre, que tú seas bendiciéndola, Señor, que tú seas tomando el control, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar, Padre Santo, supliendo, Señor, todo lo necesario, Padre, que sea Él, Señor, bendiciendo mi vida, limpiando mis labios, Padre, para poder, Señor, dar tu palabra, Padre, y que tú, maravilloso Dios, toques los corazones, Señor, de los oyentes, Padre, que tú seas bendiciendo las vidas, Señor, tanto de los niños, Padre, como de los adultos, Padre. Sé tú bendiciéndolos, Padre Santo. Dejo en tus maravillosas manos, Señor, el tema del día de hoy, Padre, que sea de gran bendición, mi Dios, para cada uno de nosotros, Padre, y que no solamente, Señor, seamos oidores, Señor, sino hacedores, Señor, sino obedientes a tu palabra, Padre, porque a ti te agrada la obediencia, Padre. Gracias te damos, maravilloso Dios. Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Y agradecemos, Señor, la dicha de poder, Señor, compartir tu palabra, Señor, a aquellos, Señor, que no te conocen, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por esa gracia, Padre, por ese don maravilloso, Padre Santo. Te lo agradezco, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, para quien está dada toda gloria, toda honra. Gracias, maravilloso Señor. Amén. Bueno, queridos niños, pues vamos a dar inicio a nuestro programa. Bueno, pues vamos a ver ahora nuestra lección del día de hoy. ¿Se acuerdan la lección que vimos ayer, querido, el anterior miércoles, queridos niños? ¿Se acuerdan que vimos que María fue elegida por Dios, ¿verdad? Y vimos todo lo que pasó con esta querida jovencita, ¿verdad? Cómo fue usada por Dios y cómo ella se dejó usar en las manos de Dios, ¿verdad? Ella cumplió su propósito en esta tierra. Ella supo decirle al Señor, sí, aquí estoy, soy materia disponible, Padre. Aquí está tu sierva, úsame para bendecir, para engrandecer tu nombre,
¿vale? Y vimos todo lo que pasó en su vida, ¿verdad? Vimos cómo Dios la usó y cómo ella aceptó su propósito que Dios tenía para su vida. Pues hoy vamos a ver a otro personaje más, queridos niños. Vamos a ver a este hombre que también, él fue, él fue también usado por Dios y también fue elegido por Dios. Y este hombre fue elegido desde antes de nacer, queridos niños. Él fue elegido antes de nacer. Sus padres eran, su madre era estéril. Aparte, sus padres eran viejos. Y para ellos se había acabado toda oportunidad de tener un bebé. Era su máximo deseo el tener un bebé. Pero se fueron pasando los años, y pues no. Los señores ya estaban grandes, ya no había oportunidad en la vida de esta mujer, pero el Dios Todopoderoso tenía algo especial para esa pareja. Y un día Dios mandó a un ángel a decirles que ella iba a quedar embarazada, que Elizabeth iba a quedar embarazada y que iba a tener un bebé y que ese bebé iba a ser grande y que iba a prepararle el camino al Señor Jesús. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Ese niño fue elegido desde antes de nacer. Él ya tenía un propósito de vida. Y así cada uno de nosotros, queridos niños, aún sin haber nacido, aún sin que tus padres todavía supieran que iban a quedar embarazados, Dios ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. En la mente de Él y en su corazón ya había un propósito precioso para la vida de cada uno de nosotros que ya estamos, ¿verdad? En este mundo. Así pasó con Juan. Este niño se llama Juan, este hombre se llama Juan. Y nuestra lección del día de hoy se llama La misión de Juan. Hoy vamos a ver cómo fue usado Juan en las manos del Señor. Otro hombre que fue un instrumento precioso en las manos del Señor. Y vamos a ver cómo también Juan, ¿verdad? Una parte de su vida, porque la parte de Juan, la vida de Juan es un poquito larga, pero solamente vamos a ver cuando empezó su ministerio. Vamos a ver cómo empezó su ministerio y cuál fue su ministerio, cuál fue el propósito de Juan en esta vida y cómo lo realizó, ¿vale? Y cuál fue su propósito, qué fue lo que vino a hacer, ¿vale? Hoy vamos a aprender eso de Juan. Nuestra referencia bíblica se encuentra en Mateo 3, capítulo 3, Juan, capítulo 1, versículo 15 al 34, y nuestro texto para memorizar está en Mateo 3, 11. Escucha, dice así: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Pues esa es nuestra tarea de esta semana, queridos niños. Leer nuestra porción bíblica donde está basada nuestra lección del día de hoy. Recuerden, no dejen de leerla para que puedan completar su lección del día de hoy, queridos niños, y para que le tomen más saborcito a la lección, ¿vale? Sean como aquellos de Berea, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que allá por el tiempo del Nuevo Testamento había un grupo de personas que iba a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero ellos no se quedaban nada más así. Bueno, ya recibí y ya me voy y a hacer mi vida como siempre. No, queridos niños, este grupo de personas, ¿saben qué hacía?
Cuando llegaban a casa, venían inmediatamente y checaban en la Biblia. Este grupo era de Berea, un grupo de Berea, una ciudad de Berea, y este grupo no se quedaba solamente con lo que sus maestros le decían, no. Por eso a veces cuando nosotros estamos estudiando algo o estamos estudiando una lección, siempre es importante tomar notas, ¿vale? Siempre es importante tomar notas y si también nos dejan tarea, es importante hacer la tarea, leer los capítulos, leer los versículos, porque eso, ¿verdad? Podemos nosotros constatar si lo que nosotros, a nosotros nos enseñaron o lo que nos estaban enseñando verdaderamente está en la palabra de Dios. Y este grupo de Berea era lo que hacía, queridos niños y queridos Radio Escucha. Ellos no se quedaban con lo que uno les enseñaba, ¿verdad? Ellos cuando llegaban decían, a ver, vamos a ver si verdaderamente lo que nosotros, lo que hoy nos enseñaron, está verdaderamente basado en la palabra de Dios. E inmediatamente buscaban las citas, buscaban las porciones bíblicas y entonces se daban cuenta que verdaderamente lo que esa persona les estaba enseñando verdaderamente estaba, ¿verdad? Basado en la palabra de Dios. Y cuando no está basado en la palabra de Dios, queridos niños, queridos radio escucha, entonces, solamente es palabra de hombre. Y palabra de hombre puede uno fallar, ¿vale? Pero la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es la verdad absoluta, queridos niños, ¿vale? Y nuestras lecciones siempre van reforzadas con la palabra de Dios, queridos niños, para que cada uno de ustedes corroboren en la palabra de Dios si verdaderamente lo que yo les dije viene en la palabra de Dios, ¿vale? Eso es importante que hagan su tarea. Tienen una semana de aquí hasta el próximo miércoles, ¿vale? Y bueno, pues hoy aprenderemos sobre la historia de la predicación de Juan el Bautista en el desierto y de cómo él reconoció a Jesús como el Mesías y cómo Juan no buscó ser mayor que el Mesías, sino que Juan siempre le dio su lugar a Jesús como el verdadero Mesías. Vamos a ver por qué, ¿vale? ¿Por qué dice esto, ¿vale? ¿Por qué Juan siempre le dio su lugar a Jesús? ¿Vale? Porque él nunca se creyó más que el Mesías. Vamos a ver por qué, vamos a investigar el por qué, queridos niños. Pero antes de iniciar nuestra historia, vamos con una pequeña historia, con una pequeñita historia que van a escuchar. ¿Vale? Es una pequeña historia que les voy a contar de dos compañeritas, de dos niñas que eran muy amigas. Una pequeña fabulita, un pequeño cuentito que les voy a contar sobre dos amiguitas que eran muy amigas, queridos niños. Estas niñas se llamaban Ana y Blanca. Estas dos niñas habían participado en un concurso de pintura. Escucha la historia. Ana y Blanca estaban en el mismo salón de clases y eran muy amigas. Y siempre, donde una estaba, a la otra también le gustaba estar. A Ana le gustaba muchísimo dibujar y pintar. A ella le encantaba la pintura, queridos niños. Y lo hacía con mucha perfección, con mucho gusto, porque era algo que a ella le encantaba, queridos niños. ¿Quién de nosotros no tiene algo que nos apasiona, que nos gusta y que cuando lo hacemos con mucho gusto, ¿no es verdad? Lo hacemos con mucho gusto, con mucha dedicación, porque es algo que nos gusta, ¿verdad? Pues a Ana le gustaba esto, a ella le gustaba mucho la pintura y lo hacía con mucho gusto. Y sin embargo, a su amiga Blanca le gustaban más los deportes. A ella le gustaban más los deportes. A ella le gustaba más estar preparándose, ¿verdad? En los deportes, a lo mejor en el voleibol, a lo mejor le gustaba el fútbol, ¿verdad? Todo lo que era relacionado a deportes, a Blanca le encantaba esto.
Pero sin embargo, ¿verdad? Una vez se encontraban en la escuela y cuando hay un grupo en la escuela, una profesora, pues aprende, ¿verdad? A conocer a cada una de sus alumnos. Y sabe, ¿verdad? Llega esta profesora a veces a conocer los gustos de cada alumno, cómo se porta, cómo es, si es cariñosa, si es enojona, si es rezongona, cuáles son sus pasatiempos. Hay veces que hay maestras que se aprenden esos rasgos de sus alumnos. Y por supuesto que la profesora de estas dos niñas sabía lo que más le gustaba a Ana y lo que más le gustaba a Blanca, ¿verdad? Ella sabía muy bien qué les gustaba a cada una de estas dos niñas. Entonces un día la profesora anunció que había un concurso de pintura en la escuela y que quien ganara ese concurso recibiría un buen premio, un premio muy bueno, y además participaría, ¿verdad?, en el concurso del Estado. Este niño concursaría, ¿verdad?, en el Estado. Sería, ¿verdad?, la representante para poder estar representando a la mejor el estado donde ella pertenecía, ¿verdad?, a otro lugar. La profesora estaba segura que la que se iba a inscribir, pues era Ana, ¿verdad? A lo mejor ahí de su grupo, pues era su gallito, ¿verdad? De hecho, pues ándale, Ana, inscríbete, yo sé que tú puedes. Y entonces Ana inmediatamente se inscribió y Blanca pues no se quedó atrás, dijo, pues voy a inscribirme, ¿verdad? Y entonces las dos se inscribieron. Ana se inspiró mucho todos los días, ¿verdad? Se pensaba cómo lo haré, para que quede hermoso. La profesora les dio a cada una, a cada una les dio, a cada una les dio su dibujo con el que iban a participar, ¿verdad? De hecho, o a lo mejor les dijo, ahí está, hagan lo que ustedes quieran hacer, debe de ser un dibujo, que ustedes le pongan todo su ingenio, toda su dedicación. Vamos, ustedes pueden. ¿Eh? Y entonces Ana, ¿verdad? Se inspiró todas las mañanas, ¿verdad? O todas las tardes se ponía a estar poniéndole cosas bonitas a su dibujo y, ay, esto no me gusta, bueno, esto sí, esto no. Y también pues participó Blanquita, ¿verdad? Aunque ella no sabía mucho sobre pintura, y ella sabía también que no tenía ninguna posibilidad de ganar, pero ella quiso, ¿verdad? Inscribirse y concursar. Dijo, a ver qué pasa, ¿verdad? Así que ambas estuvieron dedicadas en cuanto a su dibujo, cada una por su lugar, ¿verdad? Blanca le dedicó un poco más de tiempo a la pintura porque ella sabía que no tenía mucha posibilidad de ganar. Entonces, pues ella le puso mucho ahínco a su dibujito, lo más que pudo ella porque pues no era un talento natural de ella el pintar, pero pues le echó todas sus ganas. Así que el día que tenían que entregar su dibujo, llegó. Se lo entregaron a la profesora los tomó y entonces les dijo, yo les aviso cuando sea el resultado. Así que ellas siguieron trabajando en la escuela por su lado y cuando llegó el resultado, la profesora les anunció la ganadora. Y entonces la profesora dijo, demos un gran aplauso y démosle muchas felicitaciones a nuestra querida Ana, que es nuestra ganadora del concurso de pintura. Ven, Anita, ven a recibir tu premio. Cuando Ana fue corriendo a donde estaba la profesora para tomar su premio y le dieron el dibujo que aparentemente ella había concursado, ¿verdad? Cuando ella llegó al frente, ella se dio cuenta que el dibujo ganador, ¿qué creen? No era de ella. Y por algo resultó, ¿qué creen? Que Blanca era la ganadora. Imagínense que la ganadora había sido Blanca. Entonces, cuando
Cuando Ana va al frente a recibir el regalo, pero cuando le dan también el dibujo, ella se da cuenta que no es su dibujo. Y entonces ella se da cuenta que es de Blanca. Así que Ana pudo haberse quedado callada, ¿no crees? Imagínate, estaba toda la concurrencia, ¿verdad? Fue un concurso, estaban dando ya los resultados de los ganadores y probablemente habían invitado a los papás, a los tíos, a los amigos. Pues cuando haya alguna premiación, siempre, ¿verdad? Invitan mucha gente. Pues imagínate, pues cuando Ana estaba de espaldas tomando el premio y aparte el dibujo con el que según ella había concursado. Pero cuando Ana toma el dibujo, se da cuenta que no es su dibujo, sino el de Blanca. Blanca había sido ganadora. Así que, pues al ver esta situación, si Anita hubiera sido mala y hubiera tenido malos pensamientos, hubiese quedado callada, ¿verdad? Se hubiese quedado callada y tomar el premio como si nada, a fin que Blanca no hubiera sentido absolutamente nada, porque ya sabía que no había posibilidades de que ella pudiese ganar, pero pues ella había querido concursar, pues porque le gustó que hubiera querido concursar, ¿verdad? Solamente por concursar. Pero, pues, Blanquita pensaba y decía: "Bueno, pues, ya si no ganó, ni modo". Pero a lo mejor Blanquita estaba: "La que va a ganar va a ser Ana". Y a lo mejor entre ellas: "La que vas a ganar vas a ser tú, vas a ver que sí, Ana". Porque había más posibilidades que ganara Ana. Y la profesora, por supuesto, que también sabía que, pues, a su gallito y que probablemente iba a ganar. Pero Ana se había dado cuenta, ¿verdad? Que a Blanca se le había olvidado poner su nombre en su dibujo, porque Ana sí había puesto su nombre y ella se dio cuenta que Blanca no le había puesto su nombre a su dibujo. Entonces ella sabía que ese dibujo que le estaba entregando la profesora no era de ella, porque ella sí le había puesto su nombre al dibujo. Y el dibujo que le estaba entregando la profesora era de Blanca. Por eso ella se dio cuenta que no era su dibujo. Además, ella sabía que no era su dibujo, porque ella sabía lo que había dibujado, ¿verdad? Entonces, Ana le dijo a la profesora: "Profesora, yo no puedo recibir este premio". "¿Pero por qué, Anita?", le dijo la profesora. "Es que este dibujo no es mío". "¿Cómo?". "Sino de Blanca, porque yo al mío le puse mi nombre y usted me está entregando el que no tiene nombre, y es de Blanca". ¡Guau! Cuando Blanca escucha las palabras de Ana, se levantó con mucho gusto y abrazó fuertemente a su amiga Anita. ¿Saben por qué? Porque Blanca comprobó que ahí Ana era realmente una amiga fiel y leal. ¿Se dieron cuenta, queridos niños? Porque Ana pudo haberse quedado callada, ¿no creen? Y haber recibido el premio. Y sobre todo, pues estaba mucha gente y a lo mejor si ella hubiera tenido malos sentimientos, hubiera dicho, sí, yo gané y hubiera ganado el premio sin haber dicho a nadie. Pero ella fue justa y fue fiel y leal a la amistad de su amiga. Y cuando Blanca vio la reacción de Anita, no le quedó más remedio a Blanquita de irla a abrazar con mucho gusto y decirle, ay, amiga, muchas gracias. Y entonces el premio lo ganó Blanca. Y bien ganado, ¿verdad? Porque probablemente ella le puso todas sus ganas. A la mejor Anita, pues se confió, ¿verdad? Y como Blanquita no sabía, pues le echó todas las ganas, ¿verdad? Así que, queridos niños, hay que aprender a ser amigos fieles y leales para tener amistades por mucho tiempo. ¿No creen? Ahora quiero que pongan mucha atención. Pongan mucha atención porque ahora va nuestra historia del día de hoy de nuestro personaje bíblico. ¿Vale? Pongan mucha atención. Miren, en el tiempo de Jesús también sucedió algo muy parecido. Escucha la historia. Hace mucho, mucho tiempo, las personas de la ciudad de Judea
estaban muy inquietas, y sobre todo aquellos fariseos, escribas, los sacerdotes estaban muy inquietos porque había aparecido un hombre muy extraño en la región y estaba en el desierto. Y este hombre se la pasaba predicando ahí, a la orilla del desierto. Y muchas personas iban a escucharlo, muchas personas, no solamente una, sino muchas personas. Y este hombre se dedicaba a predicar sobre el arrepentimiento y el bautismo de agua. ¿Recuerdan quién les dije que era este hombre? Juan el Bautista. Aquel niño que todavía no había nacido y que después Dios les dio la bendición a sus padres de que naciera, porque ese niño tenía un propósito en la vida. Y llegó el momento de cumplir ese propósito de Juan. Juan, cuando ya fue adulto, él empezó su ministerio a los 30 años. Ya grande, se preparó y todo él sabía. Y seguramente sus padres lo estuvieron también preparando porque ellos recibieron la instrucción desde antes que naciera qué iba a hacer con este niño. Entonces seguramente sus padres lo estuvieron llevando al templo, preparándolo, comentándoles que él tenía un propósito en la vida y que tenía que cumplirlo, porque Dios tenía un propósito en su vida. Y Juan se empezó a preparar, queridos niños. Él no llegó al aventón y pum, se puso. No, él tuvo una preparación, queridos niños. Recuerden que cuando Dios nos usa, nos elige y nos da una tarea especial, Él nos prepara, nos capacita. Y nosotros tenemos que poner también nuestra parte, porque debes de saber que también Juan se preparó. Él ayunaba, él oraba, iba a la iglesia, se preparaba, escuchaba a sus padres, ponía atención, obedecía. Y cuando ya estuvo preparado, empezó su ministerio en el desierto, queridos niños. Él empezó. Y su propósito en esta tierra era prepararle el camino a Jesús. Él tenía que prepararles el corazón de los hombres, tenía que decirle a los hombres que tenían que arrepentirse de todas esas cosas malas que hacían y que estaban, ¿verdad? Ofendiendo a Dios. ¿Ah? Entonces era esto lo que él predicaba. Y además, él era el que bautizaba en agua. ¿Vale? Este era el asunto. Él les decía y les predicaba a las personas que necesitaban arrepentirse de sus pecados y dejar de hacer las cosas equivocadas que estaban haciendo y que sobre todo le estaban desagradando a Dios. Hasta ahí todo iba muy normal. Además, Juan vestía de manera muy extraña y todos lo decían, ¿verdad? Por eso lo reconocían, porque Juan vestía con pieles de animales, con pieles, ¿verdad? De, de camello, queridos niños. Este niño o este joven empezó a vestir pieles de camello. Y dice la palabra de Dios que llevaba también un cinto de cuero y su alimento era langosta y miel de abeja. Eso era lo que comía Juan y así vestía. Y así lo reconocían las gentes. Cuando lo veían, o ya sea de espaldas o algo, decían, ahí está Juan, ¿verdad? Juan el Bautista. Y iban, y había gente que sí les gustaba escuchar a Juan y decían, queremos ser bautizados. Cuando ellos recibían la palabra que les llevaba Juan y se arrepentían de sus pecados, entonces decían, sí, sí quiero ser bautizado. Y entonces Juan iba al río y los bautizaba. Recuerden que el bautizo que Dios dejó estipulado en la palabra de Dios, es sobre, ¿verdad? Es dentro de un balde donde tú seas totalmente mojado, ¿verdad? Totalmente mojado, no por aspersión, sino por inmersión. Tienes que ser sumergido en el agua y después salir del agua. Ese es el verdadero bautizo que el Señor Dios Todopoderoso
dejó estipulado en la palabra de Dios. Y así era como los bautizaba Juan, ¿vale? Y las personas venían de muy lejos solo para poder escuchar a Juan y para ser bautizados por él. Pero cuando se enteraron los judíos de Jerusalén de lo que estaba haciendo Juan, enviaron a algunos sacerdotes. Enviaron a algunos sacerdotes y a algunos levitas. Porque cuando estos hombres, recuerden que estos hombres, ¿verdad? Ya hemos platicado sobre de ellos en otras lecciones que les he dado, que siempre estaban buscando quién hacía malas cosas. Y realmente los que estaban mal siempre eran ellos. Porque eran cosas que ponían ellos, ¿verdad? Que la gente hiciera, pero ellos no lo hacían. Ellos no cumplían la palabra de Dios como debían de cumplirla, pero siempre querían ponerles cargas pesadas a las gentes y siempre estaban viendo, ¿verdad? Todas las gentes que estaban por el camino correcto de la palabra de Dios, les molestaba, les irritaba. Y cuando estos hombres supieron que Juan el Bautista andaba hablando sobre el arrepentimiento, que tenían que preparar sus corazones porque el Mesías estaba por llegar, que tenían que estar preparando, limpiando sus corazones y dejando de hacer cosas que a Dios no le desagradaban y que tenían que ser bautizados en agua porque ya estaba por llegar el Mesías. Cuando estos hombres se enteraron de esto, ¿verdad? Pues inmediatamente mandaron a ver qué pasaba con este hombre. Vayan, investiguen a ver quién es. Vayan a ver quién es. A lo mejor es el Mesías que según está prometido o es el Cristo. Vayan y investiguen. Y entonces mandan a estos hombres. Y cuando llegaron en donde estaba Juan, fíjense lo que le preguntaron a Juan. Dice en Juan 1, 19 al 28, escuchen. Dice, este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Él contestó y no ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron. ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo, yo soy una voz que grita en el desierto. Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle, ¿y entonces por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen, pero él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. ¿Se acuerdan? Como les dije que no debemos de mentir, ¿verdad? Y Juan no se quiso creer más que Jesús, ¿verdad? Estos fariseos, estos eh, levitas, sacerdotes, le preguntaban, dinos quién eres. ¿Acaso eres Elías? ¿Acaso eres el Mesías? ¿Acaso eres el Cristo? Y Juan dijo, no. ¿Eres tal? Tampoco. ¿Y tal? No. Entonces, ¿quién eres? Porque nosotros tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Dinos quién eres. ¿O qué dices de ti mismo? ¿Por qué estás aquí haciendo estas cosas? ¿Y por qué bautizas si no eres el Cristo, si no eres un profeta, si no eres Elías? ¿Por qué estás bautizando? Pero en ningún momento, ¿verdad? Juan dijo mentiras. Él siempre dijo la verdad. Nunca quiso ser algo más que Jesús. Él no le hubiera costado, ¿verdad? Para sentirse importante y decir, sí, soy el profeta, soy un profeta, o soy Elías, o soy esto, o soy alguien muy importante. No, él siempre tuvo una actitud, ¿verdad? Humilde. Él siempre dijo, yo solo soy una voz, yo solamente soy una voz, pero el que viene detrás de mí es mucho más poderoso que yo.
que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Yo solamente bautizo en agua. Y además estoy hablándoles que es necesario que se arrepientan, porque aquel que viene más poderoso de mí es el que va a bautizar con fuego y espíritu. Así que prepárense, porque ya me está pisando los talones. Prepárense, pero yo no soy nadie de los que ustedes dicen. ¿Ah? Juan supo ponerse en su lugar. Él era humilde. Él nunca quiso ser más que Dios, que Jesús, ¿verdad? Además les dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, solamente para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es mucho más poderoso que yo. Él sí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y estos hombres se quedaron. Ya tenían la información que querían, que tenían que llevarle, ¿verdad? A las personas que lo habían enviado desde Jerusalén. Entonces, seguramente fueron corriendo con el chisme a decirle, ¿qué crees que no es el Cristo, no es el Mesías? Pero dice él que viene ya el Mesías detrás de él. ¿Verdad? Ellos se fueron a llevar esa respuesta y Juan continuó predicando. Cuando de repente, ¿verdad? Estando él eh, predicando y bautizando a las personas que seguían viniendo, de repente él se queda callado porque empieza a ver a alguien que se está acercando a él. Y él interrumpe su prédica y interrumpe y deja de bautizar y se queda viendo a lo lejos y ve que alguien se acerca hacia donde él está. Y también las personas se quedan viendo a Juan, viendo hacia la dirección que él está viendo, y también empiezan a ver que viene este hombre directamente donde estaba Juan. Y cuando más se acerca este hombre a dirección de Juan, Juan levanta su voz y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoció al Mesías, queridos niños. Él reconoció al Mesías. Él dijo, he ahí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Y toda la gente se quedó y se quedó viendo a Jesús con los ojos muy abiertos. Cuando Jesús llegó hasta donde estaba Juan, le pidió que lo bautizara. Al principio Juan le dijo, ¿cómo? ¿Tú me pides que yo te bautice? No, tú debes de bautizarme a mí. ¿Cómo me pides a mí que te bautice? Juan sabía que él era un hombre que no había pecado. Él sabía que él era Jesús, era el Mesías y que en él no había pecado. No había el motivo por el que él debía de bautizarse, porque él solamente estaba bautizando, ¿verdad? A todas aquellas personas que les hablaba de que se arrepintieran de sus pecados y que cuando ellos aceptaran, ¿verdad? A Jesús, a el perdón de los pecados, ellos tenían que ser bautizados para ser limpios de pecado. Y cuando viene Jesús delante de él y le dice, Juan, bautízame, él le dice, no, ¿cómo me pides esto? Al contrario, bautízame tú, ¿cómo crees? Y le dice Jesús humildemente, ¿verdad? Bautízame, Juan, porque conviene que la escritura se cumpla. Entonces, queridos niños, Jesús no bajó a las aguas, ¿verdad? Porque tuviese pecado en su vida. No, queridos niños. Jesús bajó a las aguas para ponernos el ejemplo, queridos niños. Porque Él estaba predicando con el ejemplo, queridos niños. Y además era algo que decía la palabra de Dios que debía de hacerse. Y Él obedeció a su Padre. Él obedeció las palabras de su Padre. Él era obediente en todo lo que decía la ley. Él era obediente en todo lo que el Dios Todopoderoso decía. Y como hijo de Dios, él tenía que obedecer y poner la muestra de obediencia. Y para que vieran que aún siendo el Hijo de Dios, él bajó a las aguas a ser bautizado, queridos niños, pero no porque tuviera pecado, porque él nunca pecó. ¿Vale?
Pero cuando él baja las aguas, queridos niños, y es bautizado por Juan, al subir de las aguas sucede algo maravilloso. Cuando Jesús sube del agua, el Espíritu Santo desciende del cielo como paloma sobre Jesús. Y una voz se escucha desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo placer, gusto, contentamiento. Dios estaba contento porque Jesús había obedecido y había bajado a las aguas. Gloria a Dios. Dios estaba contento porque Él estaba gozoso de que su hijo era obediente. Él había bajado las aguas y dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Gloria a Dios, queridos niños. Y toda la gente escuchó esa voz, queridos niños. No vieron de dónde venía, pero escucharon y vieron la paloma. Y todos se quedaron sorprendidos. Juan se quedó sorprendido, queridos niños. Qué hermoso momento, ¿no creen? Jesús obedeciendo a su Padre. Por eso nosotros, como hijos de Dios, también debemos de obedecer el mandato que Jesús dejó en su palabra. Id y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y déjenme decirles, queridos niños, que aquí en este momento estaban, en este hermoso momento, estaban presentes la hermosa Trinidad. Estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo y estaba Dios Padre. Estaban ahí los tres, presenciando este hermoso momento. Gloria a Dios. Así que nuestro mayor ejemplo es Jesús, queridos niños. Y yo sé que algún día van a tener ustedes edad para también tomar esa hermosa decisión y bajar a las aguas, queridos niños, y ser bautizados como el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Él bajó, Él fue bautizado en el río Jordán. En el río Jordán es un lugar donde había mucha, mucha agua, queridos niños, y fue totalmente sumergido en el agua. Ese es el verdadero bautizo. Y además, el verdadero bautizo es cuando tienes conocimiento de pecado, ¿vale? Recuerden que Jesús no se estaba bautizando porque había pecado en él, ¿vale? Pero cada uno de nosotros tenemos que bautizarnos como conocimiento de pecado, queridos niños. Y cuando nosotros bajamos a las aguas en un lugar donde hay mucha agua, estamos simbolizando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y reconocemos a Jesús como el Mesías, como el Redentor, como el Salvador, como el todo. Y le abrimos nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Y estamos ya seguros de bajar a las aguas. Cuando ya estamos ahí, nosotros estamos renunciando al pecado y vamos a morir al pecado, queridos niños. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo es porque estamos renunciando a la vida pasada, porque ya queremos morir al pecado. Y cuando uno muere, ¿qué pasa? Es sepultado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros bajamos al agua, estamos tipificando, ¿verdad? La sepultura de Jesús. Jesús fue sepultado. Cuando murió y lo bajaron de esa cruz, fueron y lo sepultaron, ¿verdad? Así cuando nosotros bajamos a las aguas, nosotros estamos sepultando nuestra vida. Nosotros estamos sepultando nuestra vida vieja. Todos aquellos pecados se quedan ahí abajo, en las aguas, sepultadas. Y cuando el pastor nos levanta de las aguas, estamos resucitando
a a una nueva vida que Jesús nos regala, queridos niños. Él nos transforma y somos nuevas criaturas, ¿vale? Eso es lo que significa el bautismo en agua. Y ese es el verdadero bautismo, queridos niños. No el bautizo que cuando es niño te bautizan asperciéndote en la cabecita, poniéndote agua en la cabecita. Ese no, ese bautismo no es válido, porque un niño aún no tiene conocimiento de pecado. Es alguien, tiene que bajar a las aguas reconociéndose pecador, ¿vale? Ese es el verdadero bautismo. Cuando tú tienes conocimiento del bien del mal, cuando tienes conocimiento de que le estás fallando a Dios, de que tu vida está sucia, de que tu corazón está sucio, que ha albergado cosas sucias y que es necesario que te arrepientas. Un niño pequeño no sabe, ni siquiera sabe por qué se lo están haciendo, ¿vale? Jesús y todas las personas que existen en la palabra de Dios, todas fueron bautizadas siendo hombres, mujeres con conocimientos de lo que estaban haciendo y tomando una decisión por personal, ¿vale? Y no un niño que lo llevan y no sabe. Ahí se lo dan a la persona esta y le empiezan a mojar la cabecita, ¿verdad? Y eso no, porque el niño no tiene conocimiento de maldad, ¿vale? Entonces, Jesús nos dejó este bautizo y dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como cuando Jesús bajó a las aguas y subió de las aguas, estuvieron presentes los tres en ese hermoso momento el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Y también cuando cada uno de nosotros baja las aguas, está ahí, en ese momento está la Santa Trinidad con nosotros, ¿verdad? Y se están gozando con nosotros. Está el Hijo, el Padre, por eso dice la palabra de Dios, y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos también están en ese momento tan especial gozándose con nosotros cuando bajamos a las aguas. Entonces, vamos a obedecer ese hermoso mandato que nos dejó el Señor Jesús, ¿vale? Y bueno, ¿ustedes creen que Juan el Bautista se aprovechó de que lo compararan con el Mesías? No, ¿verdad? Para nada. Juan no se aprovechó en ningún momento cuando fueron estos hombres a decirle, oye, tú eres el Mesías, tú eres un profeta, tú eres Elías. Él nunca se aprovechó de ninguna de esas palabras, ¿verdad? Juan nunca lo hizo y jamás se hizo pasar por el Mesías, ni por un profeta, ni por Elías. Juan nunca mintió quién era él. Él siempre dijo que él solo era una voz en el desierto que predicaba sobre el arrepentimiento y que solo él los bautizaba en agua para el perdón de pecados, para el arrepentimiento de pecados. Así como nuestra niña Anita, ¿verdad? Ella no quiso tomar el lugar de Blanca y ¿qué hizo? Ella dijo, eso no es mío, este es de Blanca. Ella aceptó, ¿verdad? Ella aceptó que había perdido, ¿verdad? Así Juan, él aceptó su llamado. ¿Cuál era su llamado? El preparar el camino de Jesús, ¿vale? Él nunca quiso ser más que Jesús. Él siempre dijo la verdad, siempre estuvo sus labios en la verdad. Y él dijo, hay alguien detrás de mí que viene y ya viene y es mucho más poderoso que yo. ¿Eh? Entonces, queridos niños, hay que decir siempre la verdad. Nunca debemos de decir mentiras porque esto no le agrada a Dios para nada. Mira, escucha, había dos amigos que cursaban medicina. Iban muy bien en los exámenes y en los trabajos de la facultad, pero al final del semestre ambos tenían las notas mucho más altas que todos sus compañeros. Solo faltaba un examen final del curso de química para que pudiesen pasar, ¿verdad? Pero ellos estaban tan confiados en sus notas que decidieron pasar un fin de semana festejando con sus compañeros toda la noche. Así que la fiesta se alargó y fue muy grande y ambos durmieron hasta tarde y llegaron atrasados a la universidad.
Y saben, ese día era el día del examen final. Y en vez de intentar hacer el examen, buscaron al profesor y le contaron una historia que inventaron los dos antes de entrar con el profesor. Se pusieron de acuerdo y afirmaron que la llanta del carro se les había ponchado y que no tenían llanta de refacción y que según ellos se habían demorado mucho en arreglar la llanta y por eso se habían atrasado y habían llegado tarde para el examen. El profesor se les quedó viendo y consideró el caso y les dio una segunda oportunidad. Les dijo, ok, jóvenes, vengan mañana a tales horas a hacer el examen. Ambos se pusieron a estudiar en la tarde y en la noche y al otro día fueron a hacer el examen a la hora marcada por el profesor. Así que el profesor puso a un chico en un salón y otro chico en otro salón. Los separó totalmente, queridos niños. Ambos estaban separados, cada uno en un salón, y a cada uno les entregó su examen. En la parte posterior de la hoja del examen había una pregunta. Y cuando ellos comenzaron a responder su examen, se dieron cuenta que la primera pregunta que venía en la primera hoja era muy fácil. Y el profesor les había puesto en la hoja que esa pregunta valía 5 puntos. Así que los estudiantes contestaron inmediatamente y muy fácil esa pregunta. Pero cuando le dieron vuelta a la hoja, la página de atrás había otra sola pregunta. ¿Y saben cuál era, queridos niños? La pregunta era la siguiente. ¿Cuál de los 4 neumáticos del carro se pinchó? ¡Ah! Cuando los chicos se quedaron viendo, se quedaron pensando, ¿y ahora cómo le hacemos? Y esa pregunta, queridos niños, valía 95 puntos. Casi era el pase del examen. El profesor, queridos niños, obviamente, ¿verdad? Que no se las creyó a los chicos y los puso, ¿verdad? En una encrucijada. Dijo, a ver, vamos a ver. A mí no me ven, ¿verdad? A mí no me ven la cara de tonto, haber dicho el profesor. Les doy la chance. Y no les dio el tiempo ni siquiera de ponerse de acuerdo. Así que tengan por seguro que estos jóvenes reprobaron el examen. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo de que se pusieran de acuerdo de cuál era la llanta que se había ponchado. Por supuesto que reprobaron el examen, queridos niños. Así que las mentiras no nos llevan a ningún lugar, queridos niños, ya sea para esconder algo, para tapar a alguien o para hacerse pasar por otra persona. Las mentiras siempre serán malas, siempre, queridos niños, y nos meterán en problemas, en muchos problemas, porque una mentira acarrea otra mentira y esa mentira otra y después es una maraña de mentiras. Y no vale la pena, queridos niños. Hay un dicho que dice, la mentira tiene patas cortas. Pero quiero decirles, queridos niños, que no solo las piernas son cortas. Cuando hay una mentira, también el carácter, el amor y principalmente la vida también son muy cortas, queridos niños. Y si nosotros esperamos y queremos vivir para siempre con Jesús, una vida con Jesús, ¿qué debemos de hacer entonces? Debemos de dejar la mentira y el engaño y vivir solamente en la verdad, como lo fue Juan. Él en todo su ministerio siempre dijo la verdad hasta su muerte. Él nunca omitió absolutamente nada. Él siempre dijo la verdad en cuanto a la palabra de Dios y habló con la verdad. Yo sé que a veces cuesta decir la verdad, pero es mejor conducirnos por la verdad, cueste lo que cueste, queridos niños. Juan el Bautista habló siempre con la verdad y ahora a nosotros
Y nosotros, queridos niños, cada uno de nosotros, ¿estamos dispuestos a hablar siempre con la verdad? ¿Cómo ven, queridos niños? ¿Estamos dispuestos a hablar con la verdad? A no mentir y a no decir mentiras. Y a decir cuando nos digan, tú eres cristiano, tú crees en Jesús, tú crees en el que dicen que resucitó y que eso, todo el rollo. Sí, decirlo, sí, yo creo en Jesús. Creo que Jesús bajó de los cielos, vino como bebé, estuvo en este mundo caminando, llevando las buenas nuevas de salvación y después murió por cada uno de nosotros por amor, para darnos la oportunidad de tener una vida eterna y perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos y darnos una oportunidad de tener contacto con el Dios Todopoderoso. Y ahora sé que está en los cielos porque Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó y ahora está a la diestra del Dios Padre. Y sé que algún día regresará porque Él dijo que volverá por todos aquellos que creen en Él y que se han limpiado de todo pecado y que le buscan y que le oran y que llevan las buenas nuevas de salvación. ¿Vale? Hay que decir siempre la verdad sobre Jesús y nunca mentir, queridos niños. Vamos, ¿estamos dispuestos a hablar siempre con la verdad? Vamos a orar a Dios para que Él nos ayude a decir siempre la verdad y que también nos ayude a que seamos fuertes, fieles, leales a Jesús y que como Juan el Bautista, también nosotros le hablemos a otros del amor de Jesús y que tienen que arrepentirse de todas aquellas cosas feas que han hecho en su vida para que Jesús pueda entrar en ese corazón y que Jesús solamente es el que perdona todas aquellas cosas feas que hay en nuestra vida. ¿Vale? Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por esta lección. Gracias te damos, Padre, porque hoy nos enseñas, Padre, que nunca debemos estar diciendo mentiras, Padre. Que a ti te gusta la verdad, Padre, y que no te gusta, Padre, que vivamos, Señor, en la mentira, porque tú siempre hablaste con la verdad. Y todos aquellos hombres, mi Dios, que se conducieron, Señor, en tu camino, siempre hablaron con la verdad. Y tú, Padre Santo, estabas contentos con ellos, así como también cuando tu Hijo bajó a las aguas y fue obediente, y siempre fue obediente hasta la cruz. Tú dijiste, Señor, que tú eras, Señor, era tu hijo y estabas contento porque era un hombre obediente. Así también nosotros queremos, Señor, que tú estés contento de que nosotros seamos obedientes, que nosotros, Señor, leamos tu palabra, que nosotros tengamos contacto contigo, Señor, por medio de la oración, Señor, y que siempre digamos la verdad, que nunca tapemos a nadie, que nunca hagamos cosas que nos avergüencen y que te avergüencen a ti, Señor. Ayúdanos a ser fuertes en la tentación. Ayúdanos a ser leales, así como cada uno de aquellas personas, mi Dios, en aquel tiempo fueron leales y fieles a ti, así como Juan también fue leal y firme, Señor, en tu camino, Padre. Ayúdanos a ser fieles, leales en tu palabra, Padre, en todo momento, Señor Jesús. Que nuestro corazón, Señor, siempre esté dispuesto, Señor, a escuchar la voz del Espíritu, Señor, para cuando queramos hacer algo mal y que nosotros sintamos eso, ese remordimiento de que estamos haciendo mal, inmediatamente doblar rodillas y pedir perdón y no reincidir en hacer las cosas malas, sino estar todo el tiempo buscando tu presencia, porque entre más estamos más cerca de ti, el pecado está más lejos de nosotros.
Ayúdanos, Padre. Ayuda a cada niño, a cada jovencito, Padre Santo, a resistir, Señor, la tentación, a resistir la mentira, Padre. Ayúdalos, Padre. Fortalécelos, Señor. Fortalece su espíritu, fortalece su fe. Fortalécelos cada día, Padre Santo, para que ellos sean fuertes, Señor, en tu camino, para que ellos sean siempre leales a ti, Padre, a tu palabra, a tu amor, Señor, a su compromiso, Señor, de tu amor, de buscarte, Padre Santo. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Padre Santo. Danos la fortaleza necesaria, Padre, que pongamos todo de nuestra parte, mi Dios, porque no solamente, Señor, es pedirte, Señor, que nos des fortaleza, que nos ayudes, Padre, porque también tenemos que poner nuestra parte, Padre. Tenemos que, Señor, también nosotros, Señor, poner nuestra parte, orar, Señor, buscarte día a día, Señor, escuchar tu palabra, Padre, estar en contacto continuo contigo, Padre, el querer negarnos, Señor, en hacer cosas, Señor, que no te agradan, Padre, el negarnos, Señor, al pecado, el negarnos en hacer cosas, Señor, que no te agradan, Padre, que tengamos esa voluntad, Señor, cada uno de nosotros, Señor, que los niños tengan esa fuerza de voluntad, Padre Santo, para que puedan decir no a la tentación, no a la mentira, no a la desobediencia, que puedan sentirse fuertes, Señor, en tu palabra, Padre. Ayúdalos, Señor. Sosténnos con tu brazo fuerte, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a estar, Señor, continuamente, Señor, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, poderoso Jesús. Bueno, queridos niños, pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha, que Dios me los guarde, que Dios me los cuide. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Y también los espero y los, los invitamos también a nuestras redes sociales por Facebook, por YouTube, en nuestra página de Dios es Fiel Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una linda y excelente tarde junto a sus seres queridos. Que Dios me los guarde. Bye.